persona que tiene que exponer puede hacerlo desde este momento. Licenciado, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. ¿Cuál de los dos tiene que exponer? Me avisan, por favor. Rodríguez. Ya, entonces empiece, ya puede compartirlo. ¿No? Adelante. Ya. Se observa, ¿verdad, licenciado? Sí, correcto. Ya. Ya. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero que está presente. Creo que estamos solo 2, 3 personas. El tema que tengo que exponer son las características microbiológicas del agua residual. Para hablar de las características del agua residual, primeramente veremos qué es exactamente de qué se trata un agua residual, ya que hay distintos tipos de aguas residuales. Las aguas residuales son una composición variada provenientes de descargas de usos municipales, industriales, comerciales, de servicios agrícolas y en general. Es una mezcla de todos los desechos que nosotros prácticamente lo desechamos, ¿no? Ya sea en el alcantarillado o en nuestra ciudad, sea de las minas o de los ingenios y demás, así como una mezcla de todas esas aguas. Contienen diferentes tipos de microorganismos contaminantes y las diferentes concentraciones dependiendo de su fuente. En este punto, licenciado, ya podemos decir que es una contaminación, ¿no? O es una mezcla de todas las fuentes del agua residual, ya sea de los alcantarillados de las casas, de los alcantarillados pluviales, sanitarios, industriales y demás. Recording in progress. Entre las características del agua residual, podemos decir que tenemos que tener un conocimiento de dónde es la naturaleza de esta agua. Esto es fundamental tanto para su tratamiento y su evacuación, como para la gestión de calidad del medio ambiental. Las aguas residuales se caracterizan por su composición física, química y microbiológica. Estas propiedades se relacionan entre sí. Por ejemplo, una propiedad física que afecta al agua residual es la temperatura. Esta afecta tanto a la actividad microbiológica como a la cantidad de gases disueltos en el agua, ya que la temperatura es un factor importante, ya que a una mayor temperatura llegan a habituarse, ¿no?, los microorganismos, que a temperaturas muy bajas. Características físicas. Como mencionaba, las características físicas más importantes en el agua residual son el contenido total de sólidos, el olor, la temperatura, la densidad, la turbiedad y el pH del agua. Las características químicas del agua residual, en esta se debe tener en cuenta la materia orgánica, la materia inorgánica y los gases disueltos. En las materias orgánicas o inorgánicas tenemos el pH, compuestos nitrogenados, compuestos fosforados, elementos tóxicos. Entre los gases tenemos el metano, el sulfuro,
el hidrógeno, el anhídrido carbónico. Y entre las características en sí del agua residual son los organismos patógenos. Tal vez una de las características más importantes del agua residual. En este aspecto es la presencia de organismos patógenos procedentes de desechos humanos, que estén infectados o sean portadores de una cierta enfermedad. Esto lo que nos dice es que, por ejemplo, una persona que tenga alguna enfermedad de transmisión que se pueda transmitir, ¿no? De persona a persona, son desechados por las materias fecal. O como nosotros vamos al baño y uno está enfermo, en la materia fecal van los microorganismos infectados. Los principales grupos de organismos patógenos son las bacterias, los virus, los protozoos y los selmitos. Los protozoos son organismos microscópicos unicelulares eh, eh, mm, depredadores o detritívoros que viven en ambientes húmedos o en diferentes medios acuáticos, ya que sean aguas saladas o aguas dulces. Los organismos bacteriológicos o patógenos que pueden ser excretados por el hombre causan enfermedades del aparato intestinal, como la fiebre, la tifoidea, la paratifoidea, la disentería, diarreas, cóleras y muchas enfermedades, ¿no?, que se transmiten en la materia fecal y que son a la vez transmitidas, ¿no?, en el agua residual. Debido a la alta contaminación de estos organismos, cada año son responsables de un gran número de muertes en países con escasos recursos sanitarios o, bueno, países subdesarrollados, casi como el nuestro, ¿no? Una de las razones más importantes para tratar las aguas residuales o servidas es la eliminación de todos los agentes patógenos de origen humano presentes en las excretas con el propósito de cortar el ciclo epidemiológico de transmisiones. Estas son los coliformes totales, los coliformes fecales, salmonelas, virus y parásitos. Estas aguas tienen que ser, las aguas residuales tienen que ser siempre tratadas, ¿no?, antes de su reuso. Pero en nuestro medio eso no lo vemos porque muchas aguas residuales son desechadas aguas abajo que, según el recorrido por el asentamiento y demás, se van aclarando, pero no así se vuelven potables para cualquier uso. Podemos decir los coliformes totales. El grupo de coliformes totales se define como todas las bacterias negativas en forma basilar que fermentan la lactosa a temperaturas de 35 y 37 grados, produciendo el CO2 en 24 a 48 horas, aerobias o anaerobias. Este gas o esta producción mayormente se usa, ¿no?, en algunas plantas de tratamiento. Creo que no hay ninguna en Bolivia. Son plantas de tratamiento que usan el proceso anaerobio para el tratamiento de las aguas residuales, pero eso es un tema muy aparte. Los coliformes fecales, también denominados coliformes termotolerantes, llamados así porque soportan temperaturas hasta 45 grados, comprenden un grupo muy reducido de microorganismos, los cuales son indicadores de la calidad ya que son de origen fecal. Uso de las aguas residuales en la agricultura y implicaciones para la salud. En este punto, claro, no solo es usado en la agricultura, ¿no?, en nuestro medio, ya que muchas de estas aguas también son consumidas por las personas, no siempre son usadas en la agricultura. Como le había indicado, las aguas residuales, a medida que va
pasando, ¿no? Va bajando el agua, se va limpiando solo a la vista, ¿no? No se hace un estudio del pH, la turbidez o la calidad del agua residual. Los microorganismos siempre van a estar presentes en las aguas residuales, a no ser que estas sean muy tratadas. El uso de las aguas. Gran parte de las aguas residuales domésticas, como le indicaba, son vertidas a los cuerpos de agua sin ningún tipo de tratamiento. Esto, como le decía, se observa en nuestro medio, ¿no? Las aguas residuales, tal vez en la ciudad hay una planta de tratamiento, bueno, no existe, creo, una planta de tratamiento, y estas aguas solo son desechos ríos abajo. Y en las poblaciones es peor, ¿no? Las aguas residuales son a pozo ciego o están directamente al aire libre, y a medida que va bajando el agua se va contaminando todo. Y muchas de estas aguas son mezcladas a vertientes de agua ya que son consumibles para los humanos o para las personas. Eh, am, Entonces, el agua residual no sufre ningún tipo de tratamiento o el tratamiento que se le da al agua residual no es adecuada para remover los parásitos o microorganismos presentes en el agua. A su vez, esta agua contaminada es empleada para el riego agrícola o para otro tipo de uso, como por ejemplo las aguas residuales contaminadas con los desechos de los ingenios o aguas servidas o aguas con metales pesados, son vertidas aguas abajo en la ciudad, donde estas aguas son usadas en la producción agrícola. Y esto vemos, ¿no?, en nuestro medio, que es una causa que la mayoría de los animales y niños sufran de enfermedades estomacales. No solo niños, también personas adultas. Y animales que llegan a morir o la producción que la producción de alimento ya es de mala calidad. Pero no hay nadie que vaya y verifique, ¿no?, la calidad del agua con una muestra y que vea qué tipo de agua se está usando. Algunos otros factores relacionados a esta problemática son los problemas ambientales han aumentado por el crecimiento de centros urbanos y en consecuente el incremento de desechos domésticos industriales, los cuales inducen a la necesidad de soluciones técnicas cada vez más eficaces, inadecuadas instalaciones de plantas de tratamiento de aguas residuales, el aumento de índice de enfermedades de mortalidad por grado de contaminación del agua residual. Mm, Entre las enfermedades más comunes o los síntomas más comunes son la diarrea, el vómito, la pérdida de apetito, la fiebre. Son enfermedades comunes, ¿no?, que presenta cuando el agua está muy contaminada. Bueno, el agua residual. Un agua residual que presenta microorganismos contaminantes, ¿no? Eso sería todo, licenciado. Muchas gracias, estimado Martín, Johnny. Si alguno de nosotros tuviese una pregunta, por favor. Recording stopped. Bien, si Erwin tal vez tuviese alguna pregunta. Bien, Martín, tengo una consulta. ¿Cuál es el factor que incide en la contaminación de aguas en función a la cantidad de personas en una determinada población? Mm, ¿Cómo el factor? O sea, ¿Ha averiguado usted algún factor matemático que puede incidir sobre la contaminación de aguas en función a la cantidad de personas que existen en una determinada población? mm, mm, no, bueno, no específicamente en eso, pero lo que avanzamos en planes de tratamiento 2, por ejemplo,
nos indica, ¿no? Los factores que se usan, digamos, los de factores matemáticos de se toma la población futura, también si existe algún tratamiento antes de, digamos, de reutilizar el agua, o no sé qué factor más o menos no le estoy entendiendo muy bien, licenciado. Ya hay un cálculo de consumo de agua mínimo por persona, más o menos son 120 litros, ¿no? Ya. Para aseo, para tomar, para preparar alimentos, etcétera, ¿no? Entonces se calcula por la cantidad de población que hay, eso se efectúa un factor para ver el grado de contaminación de agua, ¿no? Bien, hay otros factores también que, sí, esa función es. Ya, hay otros factores también que pueden hacer que el agua sea contaminada, pero sin embargo sin que ésta se vea contaminada. ¿Cuáles serán los otros factores? ¿Ha averiguado alguno, más o menos? No, licenciado, no. ¿Algún factor matemático? No. Eh, los, los factores, por ejemplo, que nos dicen, ¿no? La contaminación o los organismos microbiológicos que existen, mucho depende de la población, ¿no? Porque nuestra agua residual no es la misma que el agua residual de La Paz, de Cochabamba, de China, de Estados Unidos. No es muy distinta. Entonces las enfermedades o los patógenos que existen son muy distintos para poder calcular, digamos, alguna función matemática de cómo podemos ver el grado de contaminación, ¿no? Sí, exacto, en eso tienes razón, porque, por ejemplo, si yo puedo ver un río clarito que esté pasando, sin embargo, puede existir una planta nuclear ahí arriba, ¿no? O una planta de fertilizantes, ¿no? O como Claro, en el caso nuestro, hay distintas plantas de tratamiento de minerales, los cuales desechan aguas que por sí solas parecen claras, ¿no? O sea, cualquiera podría tomárselo, pero sin embargo, hay factores que determinan que esa agua está contaminada, por ejemplo, con metales pesados diluidos, ¿no? Bueno, claro, sí, como le había indicado el factor de que, o sea, que nosotros veamos el agua clarita no nos quiere decir, bueno, para nosotros, ¿no? Que tal vez hemos estudiado la parte o que nos gusta esa parte del agua, no nos quiere decir que un agua limpia es bebible. Y eso lo hemos demostrado en laboratorio. Hemos tomado muestras, digamos, de los ingenios de sus aguas salientes, de sus colas, que solamente para que se vea bien, si no me equivoco, lo echan cal. Y con cal se vuelve más clarita el agua. Pero no quiere decir que esa agua pueda ser potable. claro, sí. Ya, también si alguien más tuviese alguna consulta para poder terminar esta exposición. Martín lo ha hecho de forma excelente. Y bueno, entonces, si no hay preguntas, concluiríamos esta sesión. El día jueves nos vemos en el laboratorio de química para hacer análisis de sus aguas Muestras de aguas. residuales, por favor, ¿no? Sí, sus muestras de agua residual. Sí, licenciado. Se van a comprar, por favor, más portaobjetos. Portaobjetos, ¿no? No, Cubreobjetos son cubreobjetos para el microscopio. cubre objetos. Ya. Sí, cubreobjetos se van a comprar cada uno de ustedes para que podamos realizar la práctica. Bueno, si no hay más consultas, entonces ya nos podemos retirar. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Buenas noches. Chao, chao. Chao, Está chao. bien. Hasta luego.